Saludos a todos, testigos de K. Yo soy K y en esta ocasión estaremos narrando el segundo arco de La Torre Oscura 2, titulado La Dama de las Sombras, el cual también fragmentaremos en dos partes. Recuerda que si quieres apoyar este tipo de narraciones y resúmenes, puedes volverte miembro del canal a través del Patreon que está en la descripción junto a otros links de mis proyectos. Recuerda que hago música, hay una tienda virtual, entre muchas otras cosas. Entonces, sin darle más vueltas al asunto, vamos a empezar. El último pistolero. Esta fue la expresión que logró captar la atención de la señorita Odetta Holmes. El chofer irlandés conducía la limusina Cadillac. Solía hablar sin parar de política, ovnis o cualquier cosa que se le ocurriera, y Odetta normalmente dejaba que lo hiciera mientras ella permanecía refundida en sus pensamientos. Pero esa frase en específico la sacudió de una manera extraña. Andrews se refería a una columna que afirmaba que, tras el fatídico desenlace de John F. Kennedy, Estados Unidos había visto pasar al último pistolero del mundo. Sí, estamos en los 70s. Odetta respondió a esto de inmediato. No creía que Kennedy encajara en esa definición de pistolero. Lo dijo en un tono tan cortante que incluso Andrew sintió escalofrío. Esa jodida frase había tocado algo muy profundo en su mente. El artículo mencionaba además que el mundo seguiría lleno de matones como Jack Ruby, Fidel Castro o Duvalier Papadoc, y sostenía que, de seguir vivo, Kennedy solo habría usado la violencia como último recurso para proteger a los débiles. Ante esto, Odetta le dijo a Andrew que entendía el punto de dicha columna, aunque no lo compartía. Sin embargo, una voz interior a la que ella llamaba el aguijón la acusó de mentirse a sí misma. Su parte consciente insistía en que en un mundo convertido en un polvorín nuclear ya no existía una diferencia real entre buenos y malos tiradores. El tiempo de los pistoleros simplemente había terminado. Ella empezó a masajearse las sienes. Sintió uno de esos habituales dolores de cabeza que solían darle y que, como tormentas eléctricas, amenazaban con intensificarse. Andrew, cambiando de tema, le preguntó por su viaje a Oxford, Mississippi, y Odetta, incapaz de contenerse, relató cómo había sido detenida y humillada hasta orinarse encima durante las marchas. Ella sabía que ya era imparable el cambio social que se estaba dando con respecto a los derechos de la gente negra, pero también sabía que quienes aún tenían el poder aprovecharían hasta el último momento para degradar a su gente. Andrew entonces supo que no había hecho la mejor pregunta en ese momento, así que se disculpó. Ella, por su parte, solo pidió que la llevara a la casa, pues habían sido 3 días bastante agotadores. La limusina la dejó en el exclusivo edificio victoriano en la Quinta Avenida con Central Park, donde vivía en el último piso. Odetta sabía que su sola presencia incomodaba a muchos de los residentes blancos, acostumbrados a ver personas como ella únicamente como choferes o empleados. Ese pensamiento le producía una satisfacción amarga. Aún así, creía que con Johnson, quien asumió la presidencia tras el deceso de Kennedy, la lucha por los derechos civiles de su gente finalmente avanzaría. Odetta Holmes no era cualquier persona. Para la comunidad afroamericana de Estados Unidos, tenía un peso comparable al de figuras como Medgar Evers o Martin Luther King. Su rostro había aparecido incluso en la portada de Time, pues era la única heredera de Industrias Dentales Holmes, una compañía que contaba con 12 de sus fábricas en el sur de Estados Unidos, incluida una en Oxford. Sí, el mismo lugar de donde Odetta había salido humillada recientemente. En contraparte de esta vida elegante existía Odetta Walker. Ella vivía en un desván ruinoso en Greenwich Village. El problema con esto es que ambas ocupaban el mismo cuerpo. Sin embargo, Odetta no sabía de Detta, ni Detta de Odetta. El único que sospechaba que algo no estaba bien era Andrew, quien conocía a la familia desde que la pequeña Odetta tenía 14 años. En la actualidad, había ocasiones en que Odetta desaparecía durante días o incluso semanas, y luego reaparecía como si nada, llamando a Andrew para ir de compras. En una de esas ausencias que duró 3 semanas, el chofer, desesperado, consiguió de Howard, el portero del edificio, una llave maestra para entrar a su departamento. Pero al entrar, este se encontraba totalmente intacto. Cuando Odetta reapareció, nadie vio el auto que la dejó, pues, como pasaba comúnmente, estos se estacionaban cruzando la esquina.
Andrew notó un moretón que ella explicó se había hecho en la ducha. Él claramente sabía que era mentira, pero tampoco le iba a discutir. Varias veces la había visto masajearse las sienes, un gesto que por lo general sucedía antes de sus desapariciones, con lo cual esto no era una buena señal. Ese día, sin hablar más, el chofer paró frente al lujoso edificio. Observaba las maletas maltratadas con las que había vuelto la señorita Holmes de Oxford y no podía evitar preguntarse quién era realmente Odetta y a dónde iba cuando desaparecía. Andrew sacó entonces del maletero la silla de ruedas de acero inoxidable y la desplegó, porque sí, Odetta había perdido ambas piernas desde las rodillas hacia abajo un 19 de agosto de 1959. Antes de ese accidente, aquella sombra llamada Detta Walker ya había aparecido, muy pocas veces eso sí. Detta sabía que alguien jodía su vida en esos lapsos donde no estaba en control del cuerpo. Odetta, por su parte, trataba de imaginar lo que había hecho durante esos lapsos de tiempo en blanco. Esa otra identidad había comenzado a surgir cuando Odetta era solo una niña. Es más, la ocasión donde Detta apareció en esencia fue en aquella fiesta donde ella robó un plato de porcelana que pertenecía a una tal Mujer Azul. Sabía que era algo preciado para ella y eso justamente motivó su actuar. Luego lo llevó a un lugar que conocía como Los Cajones, un hueco de tierra pedregosa donde ya había llevado otros objetos solo para verlos destruirse. Allí procedió a colocarlo y pisotearlo hasta hacerlo trizas mientras... Ay, King, ¿por qué me pones a narrar cosas tan difíciles, por Dios? Mientras llevaba su mano a su entrepierna y experimentaba un placer turbio ligado a la destrucción de ese objeto valioso. Con el tiempo, ya por sus 20s, la cosa se volvió más oscura. Pues cuando Detta tomaba el control, la ropa elegante desaparecía y era reemplazada por prendas baratas de colores chillones. Ahora veía en la cara de chicos blancos ese plato de porcelana con líneas azules que debía destruir para sentir placer. De esa manera los provocaba y dejaba que la llevaran en sus autos a lugares apartados, y entonces atacaba. Puñazos, golpes y humillación. El dolor de esos chicos blancos la llevaba al clímax. Luego huía casi siempre insultada, perseguida, escapando en un taxi. El contraste con la pulcra Odetta era brutal. Detta no era más que un animal cediendo a su lado más primitivo. El accidente de sus piernas había ocurrido en agosto de 1959. Odetta tenía dinero, sí, pero no la fortuna descomunal que heredaría en 1962 con la liberación del fideicomiso tras el fallecimiento de su padre. Se podía decir que el accidente había sido consecuencia de sus ideas morales, pues quería luchar por su gente, pero ella vivía rodeada de lujos. Para compensarlo, muy entre comillas, recurría a pequeños gestos simbólicos como no usar la limusina, viajar en bus o en metro, vestirse de forma sencilla. Creía francamente que el gesto podía vencer a la realidad, pero ese día de agosto pagó por ese pensamiento con la mitad de sus piernas y también con la mitad de su mente. Ese mismo año había comenzado a sentirse atraída por lo que luego se llamaría el movimiento, que aunque no empezó con Rosa Parks, se impulsó con aquel "no me muevo" que ella exclamó en un bus de Montgomery, Alabama, cuando trataron de quitarla de su puesto para que se sienta un blanco. Odetta soñaba con hacer por sí misma un acto así de trascendente. Esa nueva conciencia que iba adquiriendo en un momento la llevó a preguntarse algo que nunca antes había considerado. ¿Qué habían vivido sus padres, sus abuelos, incluso sus antepasados que seguramente habían vivido encadenados? Intentó hablar de esto con su padre Dan, que gracias a patentes dentales había construido su imperio empresarial llamado Industrias Dentales Holmes. Pero él parecía haber borrado este pasado. Parecía haberlo archivado en su mente. La única vez que Odetta lo confrontó de verdad pidiéndole respuestas, el escuálido Dan Holmes le dijo suavemente: "No hablo de esa parte de mi vida, Odetta. No pienso mucho en ella. Sería inútil. Desde entonces el mundo se ha movido mucho". Una respuesta que Roland habría entendido claramente, mi loco. Pero bueno, ¿y cómo sucedió el accidente? En agosto de 1959, Odetta fue empujada a las vías del tren por alguien desconocido.
El conductor intentó frenar, pero no lo logró y el tren terminó cortando las extremidades inferiores de la chica. Tras el suceso, un chico llamó a emergencias y una anciana negra que se encontraba en la estación, sin pensarlo dos veces, saltó a las vías e improvisó unos torniquetes con su bufanda y una correa prestada por un oficinista. Algunos testigos aseguraron que Odetta gritaba de forma rara amenazas llenas de rabia y odio contra el blanco hijo de puta que la había empujado. Minutos después llegó la ambulancia a auxiliarla. Julio Esteves, conductor veterano, y George Chavers, interno del hospital Hermanas de la Misericordia, se hicieron cargo de la situación. George saltó a las vías para continuar el trabajo iniciado por la anciana, y al notar que el corazón de Odetta fallaba, le inyectó digitalina, luego una dosis de Demerol en la ambulancia. Ella lloraba y apenas se movía, pero durante el trayecto al hospital ocurrió algo inquietante. Su personalidad comenzó a distorsionarse. A ratos era dulce, educada y tranquila. En otros momentos se volvía agresiva, su semblante cambiaba y expedía odio en comentarios hacia los blancos, como si fuera otra persona, una persona monstruosa. George pensó primero que podía ser un shock severo, pero aquello parecía algo más profundo, como si convivieran dos personalidades en un mismo cuerpo. Eso podía ser esquizofrenia. Ya en el estacionamiento de ambulancias, cuando la chica había sido ingresada al hospital, Julio, el conductor, al fin comentó con crudeza al interno lo que ambos pensaban en silencio. Esa señora era más rara que la mierda. George sintió alivio al no ser el único que había sentido eso como una experiencia anormal, incluso después de haber vivido situaciones peores. Hey, si has llegado hasta acá no olvides dejarnos tu like. Recuerda que si quieres seguirnos en este camino hacia la Torre Oscura puedes suscribirte al canal. Pero bueno, sin más, continuemos. Testigos, ya vimos una intro bien perrona a la Dama de las Sombras. Pero, hey, no nos olvidemos que dejamos a nuestros muchachos en un momento tenso en la playa. Y que además ellos no tienen ningún contexto sobre la personalidad de Odetta. Así que retomemos. Roland abrió la puerta de la Dama de las Sombras. Esta vez la visión enfocaba vitrinas con objetos brillantes. La invocación estaba en una joyería. Y Eddie reconoció que aquello era su mundo nuevamente, aunque en un tiempo más antiguo a el de él. Todo esto para el yonki era como ver una película en primera persona. En la visión, la imagen giró bruscamente hacia lo que parecía una vendedora del recinto. Eddie notó de inmediato la falta de simpatía de la dependienta hacia la dueña de la mirada, a quien llamaba señorita Walker. Al yonki dejó de importarle la situación cuando percibió que aquel lugar era Nueva York, y otra vez volvieron esas ganas de pincharse, a pesar de que no lo dijo. Roland miraba con atención lo que sucedía en la puerta, mientras aún era apuntado con su propio revólver, cosa que no le atemorizaba para nada. Para su sorpresa, Eddie terminó entregándole voluntariamente el revólver por la culata. El pistolero sabía que el muchacho no era tonto, a pesar de que insistía en comportarse como un imbécil. La verdad es que Eddie no había disparado, en parte porque temía que la puerta se mantuviera abierta solo mientras Roland estuviera vivo. Con el ambiente ahora menos hostil, Eddie sugirió que ambos cruzaran la puerta. Bromeó con ir por pollo o donas, pero Roland se negó rotundamente. Al pistolero algo le había llamado la atención de la visión. Esta no se movía como Eddie al caminar, avanzaba recta, como si fuera por alguna especie de rieles. Mientras se fijaba en esto, el yonki, después de contenerse un buen rato, al fin le confesó que sí quería consumir. Prometió por su madre que iría y volvería, pero, hey, el pistolero se sabe la de Balazar, no confiar en un yonki. Roland le respondió que esa vida había terminado, o al menos hasta que encontraran la torre. La furia de Eddie no se hizo esperar. Con voz fuerte le advirtió a Roland que si cruzaba la puerta solo, su cuerpo quedaría indefenso en la playa, y entonces él se encargaría de rajarle el pescuezo o arrojarlo a las langostrosidades. Roland le advirtió que de hacerlo cerraría la puerta para siempre, y el yonki contestó que le daba igual, pues sentía que Roland nunca planteó dejarlo volver a su mundo. El pistolero intentó persuadirlo, quedarse no sería tan malo. Eddie tenía el temple para ser un pistolero con honor, pero el yonki solo había conocido a uno de ese tipo.
a Henry, su hermano, quien había vuelto destruido moralmente de la guerra. Él no quería ese destino para sí mismo. Mencionó entonces a Cuthbert, nombre que Roland había dicho entre delirios de su fiebre, y como seguramente era solo otro pistolero caído que Roland había dejado en su camino hacia la torre. Nuestro protagonista no se esperaba ese comentario, sin embargo, siguió enfocado en ver qué sucedía en la puerta. En la visión, la dama de las sombras pidió ver más joyas, y entonces cuando la vendedora se dio la vuelta, sus manos empezaron a guardar piezas al azar en el bolso. Eddie solo pudo comentar lo absurdo del equipo que se estaba formando. Primero un junkie y ahora una cleptómana. Sin pensarlo un instante, ignorando las advertencias de Eddie, Roland cruzó la puerta y su cuerpo cayó sobre la arena. Eddie, enfurecido, sacó un cuchillo y lo puso en el cuello del pistolero y exclamó: «Mira lo que pasa cuando te metes con los hermanos Dien». Pero Roland ingresó sin miedo. Y sí, como pudimos ver, en nuestro mundo quien tiene el control del cuerpo es Detta Walker, a quien robar le producía bastante placer. Pero justo cuando Roland entró en su cabeza, ella percibió esa puerta abriéndose. Sintió la invasión de un blanco repulsivo en su mente y entonces gritó de horror. Su grito provocó que varias personas la vieran guardando las joyas. Un gerente entonces alertó al guardia Jimmy Halvorsen, quien salió tras de ella. Roland, ignorando la dualidad que sentía en la cabeza de la chica, tomó el control del cuerpo y condujo a toda velocidad la silla hacia los probadores. Jimmy tropezó con las joyas que se caían del bolso de Detta, y entonces Roland guió la silla hacia un probador. Cuando al fin el guardia llegó y abrió la puerta del mismo, este estaba vacío, lo cual dejó impactados al gerente y al guardia. Desde otro punto de vista, en ese pequeño instante dentro del mostrador, Roland, controlando a la dama, cerró la puerta y entonces guió a la chica y su silla hacia la puerta que a la vez era portal. Así, la dama de las sombras llegó a la playa de Mundo Medio, mientras el portal detrás de sí empezó a consumirse hasta desaparecer. En un inicio, Detta no se alteró. En vez de eso, miró a Eddie y le preguntó qué pensaba hacer con el cuchillo que tenía cerca de Roland. Eddie, fiel a su estilo, respondió con bromas y retiró eso del cuello de su amigo para luego lanzarlo en la arena. Pero la calma de la chica duró poco. De repente, Detta se alteró y empezó a preguntar dónde estaba y cómo había llegado ahí. No recordaba absolutamente nada desde el momento en que había prendido el televisor en su apartamento después de un baño. Para Eddie y Roland esto era desconcertante, sobre todo porque los dos habían visto todo a través de la puerta, las manos de la chica guardando las joyas, la persecución, el vestidor y la huida por el pasillo que se asemejaba a la escena del triciclo del Resplandor. ¡Ey, espérame ahí! ¿Qué hace King citando una adaptación de uno de sus libros que no le gustó? What the fuck? Detta, al encontrarse sin respuesta, rompió en llanto. Eddie entonces le exigió a Roland que le explicase por qué la había traído a ese lugar, pero el pistolero se limitó a envainar su cuchillo. Aún estaba perturbado por lo que había sentido al entrar a la mente de esa mujer. Resistencia, hostilidad, como si estuviera en un nido de serpientes. En la cabeza de ella había logrado escuchar el retumbar de una acusación. Tú rompiste el plato especial. Fuiste tú. Sí, justamente lo que el hombre de negro dijo durante el tarot. Eddie, tratando de calmarla, se arrodilló y la abrazó. Detta instintivamente lo aferró así, y ambos terminaron llorando juntos. Roland observó la escena desde lejos y pensó en todo lo que había perdido y dejado atrás. Susan, Cuthbert, Jake... Pero no salían lágrimas de sus ojos. Roland aún sentía un tenue deseo de querer amar, y la escena parecía conmovedora, pero su lado racional le decía que tenga cuidado. Esa mujer no era una sola persona, eran dos, y una de ellas era muy peligrosa. Nuestro protagonista decidió alejarse un momento para recoger agua de los pequeños arroyos en la montaña. Dejó a Eddie a solas con Detta para que hablaran un poco. El joven Dean le contó entonces cómo había llegado a ese mundo y le habló de las langostrosidades para que ella no entrara en pánico cuando salieran al anochecer. Eddie no sabía si Detta era mayor que él. Le daba la impresión que quizá era mayor por unos 5 o quizás 15 años,
pero aún así sentía que se estaba enamorando. Hey, pero si la acabas de conocer, compa, suave. El muchacho le preguntó a ella su edad, pero no quiso responderle. Así que él le contó que tenía 23 años y que había sido extraído de 1987. Ella, por su parte, comentó que había sido extraída de 1964, año en que Eddie había nacido justamente. ¿Coincidencia? No lo creo. A pesar de todo lo que Eddie le contó a Odetta, ella comenzó a plantearse la posibilidad de que todo esto fuera un sueño lúcido, parecido a los que había tenido de niña después de quedar en coma cuando un ladrillo la golpeó en la cabeza a sus 5 años. Ella le mostró la cicatriz a Eddie en el lado izquierdo de su cabeza. Dicho accidente había sucedido la vez que fueron a la boda de la hermana de su madre, a la cual llamaban la tía azul. Aquella vez sus padres le habían obsequiado a la tía un plato de porcelana blanca con bordes azules que le encantó, porque amaba ese color. Mientras Odetta contaba esta parte, comenzó a masajearse las sienes. Sí, es porque esto conecta con el recuerdo de Deta destruyendo el valioso regalo, ¿no? Aquella vez, al terminar la celebración, sus padres habían pedido un taxi para llegar a la estación de tren, pero al ver su color de piel, no los llevó. Decidieron caminar y fue justo en este momento que ese ladrillo cayó en la cabeza de la niña, dejándola en coma. Su padre sabía que esto no había sido un accidente, pero nunca se encontró un culpable. Afortunadamente ella sobrevivió, pero también lo hizo Deta. Ella continuó insistiendo en que todo esto podía ser un sueño vívido, lo cual provocó el enfado de Eddie. El dolor de las sienes de la chica iba aumentando a medida que empeoraba la discusión, y entonces vieron a Roland acercarse con las cantimploras llenas de agua. Eddie fue a ayudarle, aprovechando el momento para dejar de discutir. Notó que el aspecto del pistolero se había deteriorado nuevamente. Seguro era porque no había sido suficiente Keflex para eliminar la infección, y ahora estaba resurgiendo en su cuerpo, y posiblemente empeoraría. Roland, al escuchar esta mala noticia, fue directo y alertó a Eddie acerca de que debía tener cuidado, pues la mujer con mente venenosa que había llevado hacia la puerta mágica no era la misma carismática que estaban viendo en ese momento. Eddie se empezaba a enamorar de ella, y la verdad es que se iba a quedar solo o desprotegido en algún momento si Roland recaía en fiebre. El Junkie tenía que estar listo para combatir a la otra en caso de ser necesario. Y bueno, testigos de K, hemos llegado al final de esta primera parte. La verdad está brutal lo relacionado a la Dama de las Sombras, la chica con doble personalidad, Odetta Holmes y Deta Walker. Estoy muy interesado en ver cómo se desenvuelven en Mundo Medio y qué problemas traerá esa personalidad sombría a nuestros muchachos. Recuerden que si el video les gustó pueden darle like y suscribirse, pero sobre todo, recuerden luchar por sus sueños, testigos de K.